éxito creciendo, negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Mi hermano, ¿cómo estás? Aquí, Carlos, qué bueno estar nuevamente juntos aquí en Café con los Carlos. Mi hermano, yo no sé tú, pero el tiempo ya va corriendo. Ya estamos casi terminando el segundo mes, pero como que tú te me fuiste adelante. Tú te fuiste como que te fuiste a viajar antes que yo. Estuve de viaje y si cierras los ojos por un segundo y los vuelves a abrir, te voy a decir a dónde me fui. Vamos a ver. Cerrado, abierto. Ups. Ya puedes abrirlo. Mi hermano, te me escapaste de nuevo para allá. Sí, señoras y señores, pero este viaje tiene una historia que vale la pena contarse. Yo tenía 14 años, estaba en el instituto bíblico que mi padre dirigía y había un profesor y algunos jovencitos ahí nos dejaron tomar clase. Es otra historia que vale la pena contarse algún otro día, pero la cuestión es que estábamos ahí juntos y termina la clase y el profesor viene y me dice, quiero hablar contigo. Y él me dijo, mira, yo te conocía como el hijo de mi amigo, pero ahora te conozco como mi alumno. Y quiero que sepas que tú vas a estar predicando de este libro y enseñando de este libro por el resto de tu vida. Obviamente el hombre tuvo razón. Pero él me dijo algo en ese momento. Me dijo, te voy a decir algo y quiero que prestes mucha atención. Y yo recuerdo que intencionalmente paré mis orejitas como si fuera un Dumbo. Y me puse bien, mucha atención. Él me dijo, no es lo mismo predicar y enseñar un libro que tú lees, amas y estudias, a predicar y enseñar de ese libro una vez que tú conoces la tierra y el contexto y la cultura donde ese libro fue escrito. Eso es clave. Eso es clave, mi hermano. Pero dime una cosa. Viaje normal, viaje como si fuera a ir a Disney. Cuéntame un poquito cómo es que un viaje a Israel, porque tiene que haber alguna diferencia, porque como tú mencionaste, el tú leer, al tú experimentar, o sea, es diferente. Y nosotros hemos estado allá juntos, pero cuéntame, ya tú llevas como, son 6 viajes, creo que son 5 viajes. No, solamente 3, solamente 3. 3 nada más. Nada más que 3, pero espero que sean muchos más en el futuro. Pero cada viaje es diferente. No solamente cada uno de estos 3 viajes fueron diferentes, sino que cada viaje, cada peregrinaje a Israel o a algún otro sitio es diferente porque el guía es diferente, la gente que va en cada grupo es diferente, la compañía que organiza, son tantas compañías, cada una tiene un enfoque, una perspectiva, una audiencia específica con las cuales ellos trabajan. La verdad es que el guía del lugar hace una gran diferencia, el guía espiritual hace una gran diferencia. Los participantes, si a ti te tocan participantes que están en un buen momento en su vida, que están alegres, que están de buen ánimo, es una cosa. Si te toca participantes que se están quejando todo el día porque esto, por el otro, que por las escaleras, que por que tuvieron una pesadilla a la noche. O sea, cada viaje es diferente, no hay 2 viajes iguales. Ahora, en mi caso, este viaje fue diferente a los 2 anteriores porque es la primera vez que tengo la responsabilidad de liderar espiritualmente el grupo. Los otros 2 viajes, yo fui como un participante más,
conocer, a recorrer, pero no tenía una responsabilidad de enseñar. Pero en este caso, obviamente, sí tenía una responsabilidad, pero también mucho trabajo. Y mi hermano, la gente a lo mejor se acordará que nosotros estamos planificando hace un tiempito, pero pues por las cosas que, diríamos los planes divinos de Dios y las cosas que ocurren, pues tuvimos que parar todo por las cosas que estuvieron ocurriendo, no de nuestro lado, sino del lado de allá. Pero cuéntanos un poquito, hermano. Como tú mencionaste, hay diferentes compañías, hay diferentes formas de ir. Y me acuerdo que cuando nosotros estuvimos planificando y haciendo todo, era interesante ver que habían compañías que tienen un enfoque literalmente como si fuera un viaje a ir de safari o un viaje a ir a ver a Disney, porque es un lugar más. Y como tú mencionaste, lo que hace la diferencia no es la compañía de viaje, sino es el líder, en nuestro caso, que vamos por una idea de visitar Israel para aprender más de lo que la palabra habla y ver esos puntos. El guía espiritual es sumamente importante, es una diferencia enorme. Yo creo que sí. El guía espiritual tiene como responsabilidad conectar la geografía del lugar, los olores del lugar, los sabores del lugar, los aromas, la gente, la cultura, con el alma, con el espíritu y con el cuerpo de cada uno de los peregrinos. Y eso es una tarea muy grande. Mi hermano, y entonces, significa que a ti te tocó no solamente leer, no solamente estudiar, sino que tú estabas, como dicen, estabas como cowboy, recogiendo a todo el mundo. Nos tenemos que ir, vamos para acá, tienes que estar aquí. Y te tocó con un montón de latinos. ¿Estuvieron a tiempo o no? Mira, con algunas excepciones, el viaje contó con gente que era responsable, que estaban a tiempo, salíamos temprano, aprovechábamos al máximo el día. Eh, la ventaja, este viaje tuvo dos o tres ventajas. Una es que al ir, yo diría entre diciembre y febrero, tienes la ventaja de que los lugares no están llenos. Si tú vas en el resto del año, tú llegas y hay 50 ómnibus, buses, antes que ti. Entonces, a veces hay gente que está esperando 1 hora y media para entrar a un lugar, es 1 hora y media que se pierde. Nosotros íbamos, éramos los primeros en llegar, veíamos todo lo que queríamos, nos íbamos y íbamos al otro lugar, no había nadie. Entonces, eso fue muy bueno. Pero el tema de la puntualidad que tú mencionas es importantísimo, porque cada vez que uno se demora, está demorando a todo el resto del grupo, y realmente es una falta de respeto. La gente cuando va allí, si hubiera tenido 20 minutos más, porque alguien se demoró 20 minutos más, hubieran querido estar durmiendo 20 minutos. Así que es una falta de respeto porque le estás quitando horas de descanso o quitando 20 minutos que pudieron estar conociendo un lugar bíblico que de otra manera no pudieron. Así que para tu punto me parece muy importante y nosotros somos bastante estrictos con eso. O sea, queremos que la gente esté a tiempo, que salir a tiempo, que llegar a tiempo. Este viaje sí fue muy bueno. Pero además de eso, lo que yo noté es que, como tú bien decías, un viaje a Israel, un viaje siguiendo los pasos del apóstol Pablo, no es un viaje turístico conmigo, no es como ir una semana a la playa de vacaciones. Son viajes buscando una conexión especial con el Señor. Son viajes para buscar una renovación espiritual. Y mi hermano, nosotros hemos visto cuándo y cómo hace la diferencia de estar con un grupo de personas que solamente está, como mencionamos, en eso de que está queriendo ver cómo es el lugar y eso, y cuando tú estás haciendo esa diferencia. Y yo me imagino
que en este momento que te tocó a ti, hubieron lugares que a lo mejor mientras enseñabas, que como que a la gente le tocó. Y yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos, nosotros nos sentamos y hablamos de lugares que nos tocaron a nosotros, porque nosotros no estábamos solamente visitando, sino que estábamos con nuestras parejas, así que entonces estábamos discutiendo, hablando de esos puntos, de lo que hablaba la Biblia, ese estudio un poquito más profundo, que era diferente a lo que el grupo iba. Pero cuéntanos, de esos lugares que fuiste, esos lugares que a lo mejor que tocaron a la gente, ¿cuáles fueron algunos de esos lugares? Empiezo con el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es uno de aquellos lugares donde se libra una de las grandes batallas espirituales de toda la Biblia. Allí está el profeta Elías enfrentando a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Astarte. Tú recordarás, solamente llegar a ese lugar, ver el monumento a Elías, a uno se le pone la piel de gallina. Es ahí mismo, en la cima de ese monte. Por ahí caminó, por ahí estaban los profetas. Por ahí se hicieron los dos altares. Ahí vino el fuego del cielo. Así que eso fue impresionante. En este caso nosotros llegamos de lo más bien, no había ningún inconveniente. Entramos a la capilla y tuvimos nuestro tiempo como grupo, alabamos al Señor, tuvimos una meditación de la palabra del Señor, leímos el pasaje de Reyes y terminamos, extendimos el pasaje hasta el momento en que Elías ora y busca que el Señor restaure la lluvia que se había parado debido a el pecado de Acab y su esposa Jezabel. Carlos, estamos todavía en el culto y empezamos a sentir unos ruidos y se abre la puerta y vemos cómo está lloviendo. Tú recordarás que en Israel el tema del agua, la escasez de agua, ellos claman por lluvia. Estar leyendo ese pasaje, volviendo a vivir la experiencia, estamos hablando del profeta que sube a la cima del monte con su siervo y le dice, fíjate a ver si ves algo, y en la séptima vez, veo algo, y después se corre, y hay que avisarle acá, corre porque el agua te va a agarrar. Estamos ahí mismo, viene el virtual. Hay que moverse rápidamente porque hay otro lugar donde se puede ir todavía un poquito más alto. Estaba lloviendo. Cuando llegamos ahí arriba a la terraza que hay en aquel lugar, había una nieve que no se veía absolutamente nada, ni unos pocos centímetros. Estábamos como adentro de una nube. Y tú sabes, era como estar en la misma presencia de Dios. Pero había un elemento negativo, y el elemento negativo es que tú estás tan alto en la cima del monte y tú quisieras ver alrededor, tú recordarás la vista maravillosa que hay, no se veía nada. Carlos, a los 2 minutos se empezó a aclarar, y en 3 minutos es como que nunca había habido nieve. O sea, el Señor manejó esas dinámicas de una manera increíble. No llovía, llovió, diluvio. A los 3 minutos paró de llover, vamos para arriba, niebla completa, no se ve nada. A los 2 minutos se ve todo, se ve todo. Algo impresionante. No, yo me acuerdo ese lugar, como tú mencionabas, ese monte tú podías ver, o sea, por millas, ver todo y experimentar eso, y tú poder entonces meditar en ese pasaje. Es uno de esos lugares especiales que a ti y a mí nos gustaron mucho. Cuéntanos otro lugar, pues yo sé que tengo unos cuantos míos, pero ¿qué otro lugar fueron que entonces así que la gente puede pensar? Porque lo interesante de esto es que cuando tenemos esa experiencia, no es que la Biblia no existiría antes,
sino que al poder verlo físicamente, lo que leemos como que cobra vida, porque podemos ver ese lugar y ver, o sea, aquí para traer agua, como tú mencionaste, o sea, es un montecito que hay que jalar, así que jalar todo el agua que tuvieron que jalar cogió tiempo, pero para Dios no había nada imposible. Otro de los lugares que fueron muy especiales fue el lugar de Silo, donde hay una historia preciosísima en 1 Samuel capítulo número 1. Allá hay una mujer que está sufriendo porque no puede tener hijos. Es una mujer que está angustiada de espíritu. En Israel, especialmente en aquella época, ser una persona estéril era ser producto de burla, de escarnio, pero además una de las esperanzas de toda mujer judía era poder llegar a ser la madre del Mesías. De ser estéril implicaba un montón de dinámicas. Y por supuesto afectaba la relación con su marido, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que vamos a Silo. Y en el grupo había un pastor que nos contó este testimonio. Resulta ser que el pastor Juan Carlos había estado orando con su esposa Ana. Fíjate el nombre de la esposa del pastor, Ana. Había estado orando 10 años por un bebé. Y resulta ser que no tenían hijos y ellos deciden hacer un viaje a Israel y deciden visitar Silo. Y en el lugar donde Ana derrama su corazón frente al Señor, ellos decidieron también derramar su corazón. La historia es que ellos viajaron en el año 2020, regresan y el Señor les concede un bebé. Les concede no un varoncito, les concede una niña preciosa, se llama Rebeca. Resulta ser que cuando el pastor se enteró de este viaje, decidió volver y él quería ir a Silo a darle gracias a Dios. Así como Ana regresó en gratitud y compartir el testimonio por este niño, oraba y el Señor dio lo que pedí. Él también quería decir eso a alguien. Pero el pastor Juan Carlos nos contaba que en su corazón había una gran expectativa, como que él creía que Dios no había terminado su obra completa, como que en ese lugar le esperaba todavía otra bendición. Él no sabía bien qué era, pero él fue con un nivel de expectativa, de convicción. Dios tiene algo para mí en este viaje. Resulta ser que llegamos ahí, vimos un montón de cosas que sería largo contar. Tuvimos un momento de administración donde cada uno pudo estar orando por sus hijos y por sus nietos. Ya, qué mejor que orar por los hijos en ese lugar como oró Ana, ¿no? Entonces que seguimos recorriendo un lugar que realmente vale la pena y mucho para ver. Ahí había estado el tabernáculo por muchos años. Tú puedes imaginar que más de 2 millones de personas acampando alrededor del tabernáculo, de la ladera, de las montañas. Es una vista impresionante. Hay un pequeño museo arriba de todo. Resulta ser que venimos caminando 24 personas. Y él va caminando y de repente mira hacia abajo, en el mismo camino donde estábamos todos caminando. Y él ve algo ahí y se inclina para ver qué es eso que le llamó la atención. Carlos, era algo, ves el agujerito chiquitito que está ahí, bueno, eso es casi demasiado grande. Resulta ser que parece una piedrita, pero cuando él lo agarra, no era una piedrita, era algo diferente, parecía como una moneda antigua, pero había pasado tantos años, o sea que no es que se veía la moneda en sí, sino que lo que se veía era la tierra alrededor de la moneda. Él la levanta, enseguida tú puedes
sentir las vibraciones de la emoción. Esto no es normal, esto no es una moneda que se le cayó a uno de nosotros. Llamamos a los directores del lugar, viene la arqueóloga del lugar, limpia y confirmado, es una moneda. No solamente es una moneda, sino que la mandan, la limpiaron y muy pronto la conclusión es que podían encontrar la data, la información relacionada con ese tipo de moneda. Y estoy mirando aquí mis notas y descubrieron que era una moneda de la época del rey Alexander Yanai. Este rey vivió entre el año 103, reinó entre el 103 y el 76 antes de Cristo. O sea que esa moneda tiene más de 2000, casi 2100 años. Le grabaron al pastor Juan Carlos su testimonio, le preguntaron dónde exactamente la había encontrado, porque si había eso, quizás haya otras cosas que quieren excavar. Pero hay una lección que quería compartir que para mí fue la que tocó muy, muy adentro y todavía estoy procesándola. Éramos 24. Pero Dios se le manifestó de manera especial a alguien que iba con una gran expectativa. El pastor Juan Carlos tenía en ese momento un nivel de fe mucho más grande que la que teníamos el resto de nosotros. Nosotros ya de por sí estábamos celebrando, gozándonos, pero no, él entendía que el Dios al cual él salía era tan grande que no solamente le había dado la niña a sus ojos en su hija Rebeca, sino que él le creyó a Dios cuando la Biblia dice que Dios tiene mucho más allá de lo que entendemos y comprendemos, y Él está dispuesto a compartirlo con nosotros. Y yo me pregunté ese día, ¿por qué a Él y no a Rebeca? Caminamos los 24 por ahí, y a mí me parece que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. A mí me parece que la respuesta a la pregunta ¿por qué a Él? Es que Él honró a Dios con un nivel de fe superior al resto. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero precisamente Dios quiere hombres y mujeres de fe en nuestros días, que conozcan que Dios existe, que conozcan el poder de Dios, que vivan creyendo en la manifestación de ese poder. Y dice Hebreos 11, que Dios también quiere en personas de fe que sepan que Él es galardonador, Él recompensa a los que le creen. Esa moneda es testimonio de que Dios recompensa a los que le creen. Este pastor Juan Carlos fue convencido de que Dios tenía algo especial para él. Y vaya que lo tuvo. Imagínate, ahora en el museo va a estar la moneda que él encontró y está la información de quién la encontró. Hay un video grabado por las autoridades arqueológicas del lugar. Impresionante. Wow, mi hermano, realmente que, como tú mencionaste, Dios recompensa a los que le honran. Y la idea de uno poder, como en ese caso, no solamente la historia era la historia de Ana, la mamá de Samuel, sino que fue la historia de Ana, su esposa, y que ellos ahora tienen una niña porque creyeron en que Dios podía hacer lo imposible, lo que a lo mejor para los médicos dijeron, no, a ti te tocó, no te va a hacer, no vas a tener. Le dijeron, bueno, yo me voy a derramar ante la presencia de Dios y que Dios haga lo que Él quiera. Y realmente ver eso y experimentarlo de esa manera. Realmente son las cosas que no es, que a veces pensamos y a veces idolatramos lugares, figuras y cosas. El punto no es el lugar, el punto es creerle a Dios. Y yo estoy seguro que al nosotros pensar, es decir, llevo tantos años leyendo, escuchando estas historias,
me gustaría poder ver, o sea, esos lugares. Me gustaría, por ejemplo, visitar y poder entonces, un ejemplo, estar en ese monte, como fue el monte Carmelo, donde fue lo de Elías, o en Silo, o en tantos otros lugares. Me acuerdo que uno de los lugares que a mí más me llamó la atención era donde estaba el valle donde fue la batalla de David y Goliat. Y el detalle donde hablaba de que, pues, cómo era que los ejércitos se posicionaban, pero el ver el punto que a veces muchas personas no saben, que Gad, de donde venía Goliat, está una línea recta en la misma ruta, y allá donde venía, y ver todos esos detalles y poder verlo, de wow, lo que Dios hace y lo que es posible para Él cuando le creemos. Oye, porque, por ejemplo, en ese caso no había lugar donde esconderse, pero ver lo que Dios hizo. Pero son tantas las cosas, hermano. Pero yo diría, o sea, ustedes fueron pastores, pero la idea no es solamente para los pastores. Por ejemplo, a veces pensamos, ah, sí, que el pastor vaya, porque él es el que predica. Pero hermano, ¿qué ocurre cuando una persona, digamos, que tiene su fe en Cristo, para ellos les será beneficioso el poder ir y experimentar todos estos lugares, experimentar un viaje así, digamos, con su familia, con su esposa, o aunque sea solo, o sea, para ir? Carlos, la frase dice, visita a Israel, nunca más serás igual. Tú visitaste Israel, yo visité Israel, nuestras esposas nos acompañaron, anduvimos dando vueltas, rentamos el auto, anduvimos en el tren, nos metimos, ¿te acuerdas cuando nos pusimos a flotar en el mar muerto? Nada, Sin que se puso una mascarilla de fango en la cara para mejor estética de esas cosas que las mujeres se ponen del mal muerto. la cuestión es que no es solamente eso. El tema es que cuando vuelves a leer este libro bendito, tú recuerdas lo que tuviste y recuerdas el lugar, vuelves a recordar la emoción que sentiste cuando estuviste allí. Entonces, uno tiene un nivel de entendimiento de las Sagradas Escrituras completamente diferente. Por ejemplo, tú y yo recordamos que la frase de la Biblia dice, por ejemplo, hablando de la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Bueno, nosotros no entendíamos eso hasta que estuvimos allí. Eh, Otra frase típica es que el pueblo subía a Jerusalén. Bueno, uno no entiende lo que es eso de subir a Jerusalén hasta que uno no está allí. Y así hay un montón de otros. Por lo tanto, la gente normal sí va a recibir mucho beneficio de poder visitar Israel. Pero yo diría algo más. No solamente la gente cristiana. Si ustedes conocen a alguien que todavía no es cristiano, pero que tiene interés o que lee la Biblia, pero no comprende mucho todavía, no ha puesto su fe en Jesucristo. Para mí, esa es la gente que hay que invitar, porque ese lugar ayuda, fortalece la fe y tendríamos varios testimonios para contar que no tenemos tiempo. Así que para resumir esto, queremos invitarles, los locales, a que vayan separando en sus calendarios la fecha de enero del 12 al 22 de enero del año 2026. Vamos a estar, si el Señor lo permite, liderando un grupo a Israel y una sorpresa extra que les vamos a dar en el próximo. Pero vamos a ir entre otros lugares a Israel y va a ser algo muy especial. Así que si soñaste con ir a Israel, si quieres conocer la tierra de la Biblia, ir a Israel es realmente viajar a la Biblia. Así que considera. Sé que no es fácil, sé que hay que hacer muchos arreglos, sé que es un costo económico, pero déjame decirte, no se van a arrepentir.
Si siempre soñaste con ir, quizás esta sea la oportunidad, por una oración, comienza a hacer planes que estamos invitando. Mi gente, realmente ese sueño de poder ir y poder experimentar Israel, pero no solamente experimentarlo como si fuera, como dijimos, no un viaje como ir a Disney, no es como un viaje de ir a, digamos, aquí a Washington DC a ver un museo, sino es como mencionó mi querido amigo Carlos, el poder ver la Biblia y poder verla en realidad. Uno de los lugares que a mí realmente la experimentamos, porque Carlos y yo nos metimos, fue por donde habla que David pasó por el túnel después que los filisteos habían sacado al pueblo y por un tunelcito donde pasaba agua, que todavía el día de hoy por ahí pasa agua. Mi gente, solo te voy a decir esto, había agua, tuvimos que meternos y poder experimentar y ver esa historia hacerse realidad. Es decir, wow, que esto pudiera llegar a hacerse y que por aquí entonces Dios lo utilizó, te ayuda a poder darte cuenta que hay cosas que nosotros pensamos que Dios no puede hacer nosotros, que Dios las puede hacer realidad. Así que, queridos amigos, te queremos invitar a que seas parte de este viaje. Vamos a darte más información en futuros programas, pero si esta idea te interesa, ahora mismo, lo primero, en donde nos estés viendo, pon tu comentario, yo quiero ir. Comienza con eso, decláralo, yo quiero ir y va a llegar la información, te va a llegar todo lo necesario para que no se quede ahí. Poquito a poquito vayas pudiendo abonar, poder hacer las cosas, porque realmente, mi hermano, no sabemos cuándo nos llega el momento, que si nos llegó, que el Señor vino, nos llevó, o que nos llegue el momento que podamos estar allá, para que estemos juntos y que podamos disfrutar. Así que acuérdate, enero del 2026 va a ser el momento donde todo ha de cambiar. Así que ha sido un placer. Hoy no tengo la taza de café con los Carlos porque estoy fuera, estoy acá. Promoción, a ver si nos ven, promocionen. O sea, no. Pero ha sido un placer, mi hermano, de estar aquí contigo otra vez, de poder verte. Y mi gente, comparte este video, déjale saber a otros y los esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Que no me sale al lado, risa resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando en cada